Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias, seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra, construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. Dicen que si uno viaja al norte del continente americano, cerca del Ártico, es en ese lugar donde se cuenta esta historia. Porque hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía era muy nuevo, en esa región no existía la luz. Jamás la gente había visto el sol o las estrellas, un atardecer, un amanecer, un poco de luz y ni siquiera los colores. La gente vivía en total oscuridad y de esa manera distribuían su tiempo, que era bastante difícil de regular porque no teníamos la luz del sol para marcar las horas y el momento de irse a dormir, por ejemplo, y así que la gente se la pasaba a oscuras tratando de no chocarse con otras personas y viviendo en horarios diferentes según dónde estaban o cerca de quién estaban. En ese ciclo de total oscuridad había un momento en el año, si es que podemos llamarlo año, en que toda la gente se juntaba al mismo tiempo y estaban despiertos al mismo tiempo para escuchar historias. Y eran las historias que traía el cuervo. El cuervo que venía viajando desde lejos, desde tierras mucho más distantes y traía historias de colores y de plantas y de flores, algo que ellos jamás habían visto, y de la luz. Y fue así que tantas eran las historias que el cuervo traía todos los años para la misma época, y eso marcaba el ciclo de vida, el ciclo anual de estas personas, que en algún momento los ancianos se impacientaron y le dijeron al cuervo que dejara de traerles historias de algo que ellos jamás habían visto y no creían que jamás pudieran ver. Y que si el cuervo quería seguir contándoles estas historias, tenía que traerles aunque sea un poco de luz. Y el cuervo lo pensó y terminó aceptando, y entonces abrió sus alas muy grandes y emprendió vuelo. Empezó a volar hacia el este y al este y al este. ¿Y cómo sabemos que viajaba hacia el este? Porque de a poco el cielo empezaba a convertirse de oscuro, negro total, a un cielo un poco más claro, cada vez más claro. Y dicen que finalmente el cuervo voló tanto y tanto y tanto que llegó a un punto donde no había oscuridad, sino que era total luz todo el tiempo. Y ese lugar de total luz todo el tiempo era la casa del sol. Porque el sol vivía en una casa. Y en esa casa no solamente estaba él, sino que estaba su hija. Y todos los días el sol salía de su casa y recorría el mundo, o por lo menos casi todo el mundo, acercando algo de esta luz, que en realidad era una gran pelota, una gran bola, que el sol manipulaba y guardaba a veces según lo que él quisiera. Y el cuervo, cuando llegó a la casa del sol, no se presentó directamente para pedirle un poco de luz porque sabía que el sol no era muy amable con los extraños. Lo que hizo fue esconderse en los árboles que había alrededor de la casa del sol y empezó a mirar cómo era la rutina de este personaje tan particular. Y aunque el sol mantenía un tipo de rutina, que era salir a dar la vuelta al mundo, la hija del sol mantenía otro tipo de rutina. Y una de las cosas que ella siempre hacía era regularmente barrer dentro de su casa y sacar todo ese polvo hacia afuera y llevarlo hacia donde estaban los árboles, que era justamente donde se escondía el cuervo. Y un día, la hija del sol, mientras estaba barriendo y levantando la nube de polvo que cada tanto entraba a la casa del sol, barrió y barrió y se acercó como nunca a donde estaba el cuervo, que en ese momento se convirtió en una mota de polvo y flotando se mezcló entre todo ese polvo que ella estaba moviendo y barriendo. Y en un momento, cuando ella suspiró, el cuervo entró por su boca en esa mota de polvo y desapareció. Y pasados unos meses, el cuerpo de la hija del sol se empezó a transformar. Su vientre empezó a crecer y volverse cada vez más rígido y más redondo, y ella empezó a tener un brillo especial en los ojos, y un día ese vientre enorme que había llevado varios meses en su cuerpo
Y un día ese vientre se convirtió en un bebé, que llegó a los brazos de su madre y que por supuesto era la luz de la alegría de esa casa. El sol estaba fascinado con su nieto y la hija del sol fascinada con su hijo, que jugaba y se reía constantemente y hacía de todo como hacen todos los bebés. Tocaba, exploraba, miraba, se llevaba cosas a la boca, se portaba mal, entraba en aventuras y travesuras. Pero lo que más le atraía, en particular, era esa bola de luz que su abuelo todos los días llevaba con él para recorrer el mundo. Y cada vez que lo veía a su abuelo con esa bola, el bebé empezaba a estirar los brazos tratando de agarrarla. Y a medida que el bebé fue creciendo un poquito más y se convirtió en un niño de un año y medio, ya caminando, dando sus primeros pasos, ya dando pasos cada vez más seguros, bueno, también tenía la seguridad de poder estirar la mano y querer tocar. Y claro, cuando no le daban esas cosas, empezaban los berrinches. Y esos berrinches donde ese bebé pataleaba y lloraba y gritaba, hasta que en algún momento el abuelo se cansó de tener que soportar esto, y entonces lo que hizo fue sacar un pedacito de la luz, de esa bola de luz que él siempre llevaba, pero del tamaño de un puño, un pedacito pequeño, y lo ató a un hilo, y ese hilo se lo dio a su hija y le dijo, bueno, con esto podés entretener a mi nieto. El bebé jugaba y se reía tratando de agarrar esa bola de luz pequeña que estaba atada al hilo, mientras la madre lo entretenía y lo hacía reír y se la acercaba y se la alejaba y se la acercaba y se la alejaba, hasta que de repente en un momento el bebé empezó a toser y de su boca salió una mota de polvo que era el cuervo. En ese momento el cuervo tomó el hilo que tenía atada a la pequeña bola de luz y salió volando de la casa. Y se fue llevando esa pequeña bola de luz lo más rápido que le daban sus alas. Pero después de haber sido una mota de polvo tanto tiempo, después de haber sido parte del cuerpo de un bebé durante tanto tiempo, las alas del cuervo no tenían tal vez la misma fuerza y estaba muy preocupado de que el sol lo alcanzara. Así que agitó cada vez más las alas, pero subía y bajaba y subía y bajaba, y la bola de luz que llevaba atada iba rozando contra el cielo y desgastándose cada vez más. Cuando el cuervo finalmente llegó hacia el occidente de esa zona del Ártico que estaba en la total oscuridad, de la bola de luz traía apenas unas miguitas. Y esas miguitas son las que les trajo a la gente pidiéndoles disculpas, diciendo que no había podido traer lo que él originalmente había querido, porque la bola de luz se había ido deshaciendo a lo largo del camino. Pero la gente estaba feliz, porque frente a la total oscuridad de esta bola de luz, estas miguitas de bola de luz, eran algo totalmente nuevo y maravilloso, que no solamente trajo luz por algunas lunas, por una pequeña temporada, sino que también transformó el cielo. Porque en este subir y bajar del cuervo volando con su cansancio y sus alas, ese roce de la bola de luz contra el cielo, fue dejando pinceladas que en la actualidad conocemos como la aurora boreal. Y fue el regalo que el cuervo le hizo a este pueblo de la total oscuridad. Cada tantas lunas, cada tantos meses, tienen, en vez de una noche total, un poco de luz a lo largo de sus jornadas. Y esto les permite ver colores. Pero además, con este desgaste de esa bola y de ese viaje tan largo que hizo el cuervo, les regaló también la aurora boreal, que permite que esas luces nocturnas que cambian de tonos y son como líneas y pinceladas fluorescentes en el cielo, transformen la total negrura de la noche en una paleta llena de magia. Esto fue En el laberinto.